Bienvenidos a un nuevo tutorial, la piedra angular formando parte de tu entrenamiento de vida. Contigo, Adolfo Rubén González. Hoy te quiero hablar del planteamiento del problema de investigación. El planteamiento del problema de investigación tiene algunos elementos a considerar. Y en primer lugar sería la formulación de lo que pretendemos realizar, es decir, la formulación del objetivo de investigación. Un segundo elemento viene a ser la pregunta de investigación, es decir, lo que quiero saber de la investigación. El tercer componente viene a ser la justificación de la investigación. El cuarto elemento, la viabilidad del estudio. Y el quinto elemento, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Plantear el problema de investigación no siempre es muy fácil. Recordemos que de esas ideas iniciales logramos sacar un tema de investigación. Y ese tema de investigación vamos puliendo un poco más y llegamos al título de nuestra investigación. Y ahí es donde tiene que haber una correspondencia entre el título de investigación, entre mi pregunta de investigación y mi objetivo de investigación. Lo que quiero hacer en la investigación, lo que quiero saber en la investigación. Y ahí hablamos de una coherencia metodológica. Cuando entre los tres hay una relación bien definida. Entonces, si yo hago un buen planteamiento del problema de investigación, estoy dando el primer paso inicial fundamental que me asegura y garantiza el logro de mi trabajo. Los objetivos. Sin los objetivos no puede existir la investigación. Sería como una carrera sin metas. El objetivo, dijimos, es lo que queremos lograr, alcanzar o conseguir. Nos dan el norte de lo que queremos lograr en nuestra investigación. Es qué es lo que quiero hacer. Formulo en mi objetivo de investigación. Recordemos que por un objetivo general podemos formular de entre 3 a 5 objetivos específicos, que a su vez tienen que estar relacionadas también con la pregunta de investigación. Mi objetivo general con la pregunta general de investigación. Mis objetivos específicos con las preguntas específicas de investigación. Los objetivos de investigación deben ser claros. Deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación. También esos objetivos deben ser alcanzables, es decir, deben ser reales, susceptibles de concretizarse. No algo que esté en el éter, sino algo que se pueda realizar realmente. La pregunta de investigación es el cuestionamiento alrededor de la cual se conducirá un proyecto o proceso de investigación. Ya vimos que tiene una relación entre lo que quiero hacer y la pregunta que es lo que quiero saber. Redactar
las preguntas como tales y no como afirmaciones. Y aquí tenemos un ejemplo. Las condiciones de seguridad e higiene de los restaurantes de Itagua son apropiadas en el año 20XX. Sería más conveniente formular de esta otra manera. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad e higiene en los restaurantes de Itagua en el año XX? ¿Cuál es el primer problema que visualizamos en esta diapositiva? Que la respuesta a esta primera formulación es de sí o no. Yo puedo decir que las condiciones de seguridad e higiene son apropiadas o que no son apropiadas. Y una pregunta de investigación que se pueda responder con sí o no, no vale la pena formularla como una pregunta de investigación. El segundo error es que esto, sacándole los signos de interrogación, se convierten en una afirmación y no le falta el pronombre interrogativo al comienzo. Entonces, en la segunda sí tenemos los signos de interrogación y también el pronombre cuáles son las condiciones de seguridad y las condiciones de higiene en los restaurantes de Itagua. Esto sí es una pregunta de investigación porque en torno a esa pregunta podemos conducir lo que pretendemos saber. Este problema de investigación tiene 4 componentes. El primero es la variable 1, que en este caso las condiciones de seguridad, y la variable 2, las condiciones de higiene. El lugar, el espacio donde se va a realizar eso, viene a ser el otro componente. Y por último, el tiempo en el que se va a realizar. Entonces, el planteamiento del problema tiene que tener estos elementos. La variable, el lugar y el tiempo. Hay preguntas que podemos realizar en torno a la pregunta de investigación que ya formulamos. O sea, a la misma pregunta de investigación podemos someterlo a un nuevo cuestionamiento. Preguntarnos si estamos evitando excesiva simplicidad o excesiva complejidad. Si con lo que estamos preguntando, la respuesta a la pregunta enriquece el conocimiento o no. Si se encuentra dentro del campo de estudio. Si resulta relevante o si resulta original lo que estamos preguntando. Si es factible. Esto es fundamental. ¿Es posible o no? ¿Es de interés social? ¿Le puede importar a alguien más lo que yo voy a investigar? ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿Llenará algún hueco de conocimiento? ¿Permitirá un desarrollo metodológico en dicho conocimiento? Entonces, estas preguntas podemos hacer a esa pregunta de investigación que hemos formulado. Tanto a nuestros objetivos como a nuestras preguntas, no le podemos agregar la palabra investigar, porque todo tu trabajo es de investigación. Ni en el objetivo ni en la pregunta podemos decir de que algo vamos a medir.
porque medir forma parte de un proceso de indagación cuantitativa. Lo mismo ocurre con objetivos tales como aplicar prueba estadística, relacionar categorías, recolectar datos, establecer la muestra. Todo esto forma parte de la actividad de investigar. Por lo tanto, no corresponde plantear ni en la pregunta de investigación ni en los objetivos. La justificación de la investigación, aquí es donde hacemos el marketing de nuestro trabajo. Justificar una investigación es decir, el por qué voy a investigar. Y de entrada es bueno poner el interés del investigador. ¿Por qué a mí me interesa investigar sobre ese tema? ¿Cuál es mi interés y por qué sería interesante para otros? ¿Cuál es la importancia de este trabajo? ¿Qué tiene de originalidad? ¿Qué es lo que todavía no se dijo o no se analizó de este hecho o de este fenómeno que yo quiero estudiar? Y sobre todo hablar de la factibilidad, los elementos que hacen posible esta realización del trabajo de investigación. En la justificación se habla justamente de la relevancia social, de la relevancia científica y metodológica. Y los autores Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista Lucio mencionan que en la justificación se presenta toda la importancia teórica y práctica que tendrá el estudio y debe responder al por qué y al para qué de la investigación. En la justificación se debe señalar las razones por las cuales se realiza la investigación y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico. Algunos recomiendan que para su redacción podamos responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué se hace la investigación? ¿Cuáles serán sus aportes? ¿A quiénes pudiera beneficiar? Si nosotros respondemos a estos interrogantes, estamos justificando adecuadamente nuestra investigación. Hay datos que a veces cargamos dentro de la justificación, pero que no tiene argumento o no tiene fundamento. De repente, como ejemplo, pongo aquí decir que la ola de violencia es cada vez más frecuente. ¿Qué es frecuente? ¿Cómo mido esa frecuencia? ¿De dónde saco esa información que me dice que ahora la ola de violencia es más frecuente? ¿En relación a qué? Por eso es que muchos autores insisten en la fundamentación de lo que agregamos en la justificación. Si decimos el incremento salarial a los docentes fue o es considerable, es alto, es mucho, es suficiente, ¿en función a qué se hizo esa medición para decir que es considerable o no? En la población hay mucho descontento. ¿Cómo se midió eso? El número resulta demasiado. El número de aplazado de los alumnos es demasiado. ¿Comparado a qué? ¿De qué año? ¿De qué fuente? La popularidad del gobierno
ha decrecido enormemente. Aquí nos encontramos con el concepto impreciso de enormemente por un lado y por otro lado el de gobierno. Enormemente. ¿Cómo se mide eso? Y al hablar de gobierno, estoy haciendo referencia al legislativo, al ejecutivo o al poder judicial. O cuando tomamos referencias o porcentajes de determinados casos, el 90% de los estudiantes fracasaron con la plataforma virtual. ¿Dónde está la fuente? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde saqué esa referencia? Entonces, agregar datos que sean precisos dentro de la justificación. Con sustento en alguna fuente, fiable y actualizada. Cuando hablamos de la viabilidad de la investigación, estamos mencionando los eventos o elementos, detalles que hacen posible la realización del trabajo. Es decir, los que sostendrán la factibilidad, los elementos que hacen posible que se concretice mi trabajo de investigación. Y ahí podemos encontrar la viabilidad legal, no hay un impedimento legal que prohíba que se realice una investigación. Viabilidad técnica o tecnológica, una viabilidad ambiental de contexto o el lugar que permite que se desarrolle dicha investigación, una viabilidad económica o financiera, una experiencia o práctica de profesionales que me van a acompañar, la posibilidad de contar con recursos materiales y sobre todo con recursos humanos que me ayudan a la concreción de mi trabajo de investigación. Todos estos componentes hacen o forman parte de la viabilidad de la investigación. Cuando hablamos de la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, hay cuestionamientos como ¿qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado? Las respuestas a estas interrogantes nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación. Aspectos conocidos o desconocidos a ser considerados en la investigación. ¿Qué es lo que ya sé de lo que voy a investigar? ¿Y qué aspectos o componentes no voy a abordar? Eso mencionamos en las evaluaciones de las deficiencias en el conocimiento del problema. Ojo que no tenemos que confundir este apartado con carencias, deficiencias de mi trabajo de investigación, sino son abordajes de lo que ya sé por un lado y por otro lado de lo que aún me falta por conocer o descubrir. De eso se trata. Limitaciones. Presentar las limitaciones de orden cultural si existiese, sobre todo si el trabajo se conectará con otras especialidades que no pertenezcan a la del responsable de la investigación. Una limitación de orden cultural podría ser de repente la lengua o de otras especialidades podría ser el desconocimiento de esa área. Consecuencias de la investigación. Presentar claramente los aspectos éticos
resultados favorables o desfavorables que podrán tener la investigación. Ojo que aquí se habla de los aspectos éticos y en muchas universidades hoy en día se somete a un comité de ética la evaluación de estos aspectos éticos que hacen relación preferentemente a las personas. Entonces, al ser sometido al comité de ética, hacen su evaluación y dicen, este trabajo de investigación no se contrapone, no se contradice con los aspectos éticos. Puede llevarse adelante. Y es un aval para nuestro trabajo el hecho de que un comité nos diga que nuestro trabajo de investigación no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún problema para ese abordaje desde la perspectiva de la ética. Gracias por la atención y compromiso con la investigación. Te pido que te suscribas a mi canal de apoyo académico, que le des el pulgarcito para arriba y que actives la campanita para que te llegue la notificación de los próximos videos. Gracias.